La memoria, el vasto espacio de almacenamiento en nuestro cerebro. Aprendemos más fácilmente visualizando las cosas en nuestra mente. Siempre sorprende cuando la gente está en la estación de tren y mira su billete 7 veces preguntándose, ¿tengo que ir al andén 7 ahora? Entonces simplemente les digo, sí, imagínense estando 7 enanitos en el andén. Dicen, sí, exacto, esos eran los 7 enanitos. No voy a mirar, ¿había 8 enanitos o 6? Había 7. Si no repetimos, lo olvidamos. Si no he ensayado el texto de una pieza durante mucho tiempo y la vuelvo a interpretar, me viene automáticamente en el momento en que la interpreto porque mi cuerpo la ha retenido. La memoria tiene mucho que ver con nuestra personalidad, porque lo consciente e inconsciente, lo que se almacena, por así decirlo, influye en nuestra vida diaria. Todavía me estoy buscando a mí misma. A veces es como ser dos personas diferentes, solo que ambas están en el mismo cuerpo. Recordamos lo que nos conmovió. Nuestra memoria es el hilo conductor de nuestra existencia. Me atrevería a decir que somos nuestra memoria y que eso nos define. Una red invisible en nuestro cerebro, pero responsable de muchas funciones vitales. ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestra memoria? Siempre digo que el cerebro es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Pero también se puede reactivar mediante el entrenamiento. Los recuerdos del pasado influyen en cómo me siento en el presente. Son una parte fundamental de mi personalidad. Soy Hannah Monnier y soy la directora de Neurobiología Clínica. Este departamento se encuentra en el Hospital Universitario de Heidelberg y en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer. Me interesa lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos, cuando recordamos lo aprendido y cuando lo almacenamos de nuevo. Mis amigos me dicen que tengo memoria de elefante. Me acuerdo realmente de muchas cosas que ocurrieron. Puedo recordar textos durante mucho tiempo. Me llamo Henriette Hölzel, tengo 31 años, soy de Radebeul, Dresde. Actualmente trabajo en el Teatro Estatal de Dresde y estudié interpretación en la Universidad de Música y Teatro de Leipzig. Siempre me ha parecido especial expresarme de maneras diferentes, de formas que quizás no podría en mi vida privada. Siempre me ha interesado usar mi cuerpo de alguna forma, llevándolo al extremo, y para mí la actuación realmente combina todo eso. Hola. Hola. Hola, ¿terminaron? No, todavía no. Qué bien queda. ¿De verdad te mueves así? La memoria desempeña un papel extremadamente importante en mi profesión porque tengo que memorizar muchísimos textos, además de secuencias de movimientos y canciones, bailes, todo tipo de cosas. Actualmente tengo, si no me equivoco, entre 7 y 8 producciones en cartelera en las que participo cada mes. Además de nuevos ensayos para una obra nueva donde también tengo que aprenderme los diálogos al mismo tiempo. Hola. Y es bastante asombroso. ¿Qué compartimentos tienes en el cerebro? ¿Qué cajones hay por todas partes donde guardas los textos? Los vuelves a guardar, los abres unas semanas después, el cajón de la obra, sacas todo de nuevo y cierras otro. Da para mucho la cabeza. Algunas personas tienen simplemente este don. Escuchan algo una vez y lo recuerdan durante mucho tiempo. Otras tienen que esforzarse mucho para memorizar un poema. Esto no está directamente relacionado con la inteligencia, sino con la capacidad de recordar mejor o peor. Llevo indeleblemente las marcas de aquel que siempre llega a la hora señalada, pero a veces tengo rituales. Canto 1 o 2 canciones con el micrófono puesto o repaso un texto. Eine kleine alte Frigide ohne Begabung. Eine kleine alte Frigide. Eine kleine alte Frigide, aber ruiniert. Eine kleine alte. Man holt
Sacas tu mente de ese estado en el que das vueltas en círculos. Si no puedo pensar en eso, lo apartas, piensas en otra cosa y a veces vuelve porque está almacenado. Yo también improviso a veces. A veces me lanzo porque me parece interesante ver qué es lo que llevo dentro. No lo haría si no hubiera comprobado que casi siempre está todo. Pero el monólogo, por ejemplo, siempre lo repaso de antemano, normalmente durante los descansos. Cuando memorizo un poema, cuando memorizo Erlkönig, tengo que repetirlo. Tengo que entrenar esas sinapsis. Y si lo hago lo suficiente, lo retendré en mi memoria. Todos hemos hecho exámenes y sabemos perfectamente que después de un año ya no recordamos la mayor parte, pero tampoco lo necesitamos ya. Si lo necesitamos, lo repasaremos. Aprenderemos Erlkönig con más facilidad después de un año y sin duda lo recordaremos durante mucho más tiempo. Cuando aprendemos o formamos un recuerdo, las células nerviosas de nuestro cerebro cambian. Un evento o una información específica afecta al cerebro y activa las células nerviosas. Esto crea una huella de memoria, un engrama. Las células nerviosas se comunican mediante sinapsis. Un mensajero químico liberado por la célula A se une a receptores específicos en la célula B, proceso medible como señal eléctrica. Durante el aprendizaje, las células nerviosas experimentan cambios permanentes. Este es el requisito previo para un aprendizaje exitoso y dirigido. Los engramas o huellas de memoria constituyen la base fisiológica para la recuperación posterior de recuerdos. Cuando recordamos algo, se reactiva una huella de memoria. Cuando la olvidamos, generalmente se almacena de nuevo en forma modificada. Esto significa que los recuerdos no son estáticos, están en constante cambio. No podemos generalizar sobre la cantidad de engramas que podemos formar. Sin duda podemos formar muchísimos, pero no los formamos porque no los necesitamos. Si no los necesito, no tiene sentido dejar rastro alguno. Y lo que necesito lo decide el momento. Está determinado por mi estado mental en ese instante, mis intereses, mi nivel de alerta, mis sentimientos. Esto significa que nuestra memoria es una construcción de lo que fue, de la que también omitimos cosas y añadimos otras. Qué importantes son estos recuerdos, no solo para mi sentido de identidad y lo que hago a diario, sino también para cómo me ven los demás. Esto se aprecia mejor cuando tratamos con personas que han perdido la memoria. He comprendido lo importante que es nuestra memoria, incluso para la supervivencia. En el día a día le prestamos poca atención porque simplemente damos por sentado que funciona. Me llamo Nicole Adam, tengo 50 años y sufrí varios derrames cerebrales a los 49. A partir de entonces mi vida cambió por completo de la noche a la mañana. Lo que sufrí tras el derrame cerebral es sin duda una pérdida de memoria. Ahora solo puedo recordar alrededor del 30% de lo que era capaz antes. Quiero recuperar la información que leí, pero simplemente no está. Es como si hubiera sido borrada. Los problemas de memoria son como dolores de cabeza. Todos experimentamos olvidos, todos conocemos ese momento en que no recordamos un nombre o una cita. Se vuelve difícil cuando la persona afectada o sus familiares sienten que sus capacidades cognitivas han cambiado significativamente tras una enfermedad. Y cuando estos problemas afectan su capacidad para desenvolverse en la vida diaria. Mi nombre es Angélica Thön Otto. Trabajo como neuropsicóloga senior en la Clínica de Día de Neurología Cognitiva del Hospital Universitario de Leipzig.
En caso de un accidente cerebrovascular, los coágulos de sangre suelen alojarse en un vaso sanguíneo y lo bloquean. Las células nerviosas más allá del bloqueo ya no reciben suficiente oxígeno y pueden morir. Dependiendo de la zona afectada, se manifiestan diversos déficits. Los síntomas más conocidos son trastornos del habla, parálisis de la comisura labial o parálisis en un lado del cuerpo. Básicamente no era consciente de mi lado izquierdo, o mejor dicho, mi cerebro simplemente no lo registraba. Así que me costaba incluso mantenerme en pie. En parte por esa sensación de estar borracho que todavía persiste. La tengo todos los días, de la mañana a la noche, desde hace 1 año y medio. Luego estaban las cosas cotidianas, como acordarme de tomar la llave al salir, cerrar la ventana, apagar la cocina. Y la cosa se puso un poco tensa. No tiraba de la cadena. Cosas que hace cualquier persona normal. Así que mis hijos, con mucho cariño, me dejaron una nota junto al inodoro recordándome que no me olvidara. Suena gracioso, pero al principio fue realmente horrible. Los neuropsicólogos se encargan de evaluar los efectos del daño cerebral en las capacidades cognitivas, como la atención, la memoria y la resolución de problemas. Además, los trastornos cerebrales siempre afectan el estado de ánimo, la autoestima y el comportamiento. Cuando te conoces a ti misma, te sientes extraña. A veces es como si fueran 2 personas diferentes, solo que atrapadas en el mismo cuerpo. Somos nuestra memoria, nuestro sentido de identidad, nuestra autoimagen. Depende, casi por completo, de cómo nos vemos en el espacio y el tiempo. ¿Quiénes fuimos? ¿Cómo somos? Nuestra memoria es el hilo conductor de nuestra existencia. Soy Andreas Papasotiropoulos. Soy psiquiatra y psicoterapeuta. Y desde 2007 soy profesor de neurociencia molecular en la Universidad de Basilea, Suiza. Existe un límite superior a lo que el cerebro puede procesar, tanto en velocidad como en cantidad de información que se aprende conscientemente. El olvido es un componente muy importante de una memoria sana. Es necesario olvidar para distinguir lo relevante de lo irrelevante. A veces tengo la sensación de que, como mi cerebro está tan lleno de cosas relacionadas con el trabajo, se ha vuelto muy selectivo. Las cosas que supuestamente no son tan importantes o con las que no conecto emocionalmente se filtran. Por eso empecé a escribirlo todo, como llama a Eva mañana, porque sé que si no lo anoto, lo olvido. O tengo recursos mnemotécnicos para ayudarme. Por ejemplo, tengo una escena donde empieza cada una de mis secciones. Es un diálogo, empieza con una P. Wir wollen unsere Ehre zurückhaben, jeder anständige Deutsche. Was stellst du dir eigentlich? Warum erregst du dich so wegen der deutschen Ehre? Was stellst du dir überhaupt darunter vor, eigentlich? Las técnicas mnemotécnicas son una excelente herramienta para la memoria. Funcionan mejor cuando la información se repite, cuando se vincula con conocimientos ya existentes o cuando evoca emociones. Una señal para el cerebro de que esa información es importante. Por lo tanto, la repetición, la vinculación con el conocimiento previo y la relevancia emocional son los 3 factores clave que determinan si una percepción se almacenará en la memoria a largo plazo.
En cuanto logro conectar con lo que digo, identificarme con algo o que me conmueva, lo recuerdo mucho más rápido y con mayor eficacia. Y si no entiendo lo que digo, tampoco lo recuerdo. Como en la escuela con biología. Lo que no comprendía me costaba mucho más retener que cuando le encontraba sentido. Y sigo siendo así. A veces necesito mucha tranquilidad, en el sofá o en la mesa. Estudio también por las noches, después de los ensayos, aunque no me concentro tan bien. Lo hago para haber repasado algo justo antes de dormir, porque lo último en la mente tiende a quedarse. Y claramente necesito una noche de por medio para que las cosas se asienten bien. Siempre les digo a mis alumnos y alumnas, si de verdad quieren aprender bien, estudien por la noche y luego vayan a dormir. Durante el sueño, esta última información se consolida de forma muy eficaz. Las sinapsis se estabilizan y al día siguiente, cualquiera puede comprobarlo. La información estará tan fresca que se sorprenderán. Lo único que hicieron fue estudiar y dormir, sin distracciones. Y el cerebro tiene la oportunidad de consolidar todo durante el sueño. Por suerte, el cerebro no es un músculo. Se puede entrenar y funciona de forma totalmente diferente al entrenamiento muscular. Con las estrategias y la motivación adecuadas, se puede sacar mucho partido. Hola, me llamo Johannes Mallow. Vivo en Magdeburgo y soy investigador en el hospital universitario de aquí. También soy entrenador de memoria y llevo años enseñando a la gente a recordar mejor. Básicamente, se trata de visualizar. Durante mis clases suelo realizar un experimento con los participantes, explicándoles cómo memorizar a los 12 presidentes alemanes en el orden correcto. Und unser Körper ist jetzt unser Werkzeug, uns etwas zu merken. Klingt erstmal sehr merkwürdig, aber daher kommt auch das Wort, dass es würdig ist, dass ich mir etwas merke, merkwürdig. Und zwar ist das erste Wort, was wir uns merken möchten das Häuschen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben auf dem Kopf ein kleines Häuschen, könnte so ein Vogelhäuschen sein. Die Schultern, und da stelle ich mir ein Weizenbier vor, ja? Weizenbier auf den Schultern. Jetzt an der Brust, da möchte ich mir merken das Herz. En la presentación hice lo siguiente. Recorrí mi cuerpo, cabeza, ojos, nariz, boca, barbilla, hombros, etc. Y coloqué varias cosas que me recordaban a cada uno de esos presidentes. Wie hieß denn der erste? Weiß das jemand? Heuss. Heuss hieß der, ja. Und für Heuss könnte man sich ja was vorstellen, zum Beispiel ein Häuschen. Dann an der Brust. Herzog, genau. Dann, was war mit dem Bauch? Der war ganz rau, bitteschön. Und in den Füßen, was haben wir da an den Füßen? Steine und Eier. Steinmeier. Und so haben sie sich die 12 Bundespräsidenten gemerkt, und zwar ohne, dass sie es gemerkt haben. Las técnicas de memorización no tienen nada que ver con la inteligencia. Cualquiera puede aprenderlas, independientemente de sus aptitudes o rendimiento escolar. Sea más bien práctico o intelectual, cualquiera puede usar este método. También funciona un poco como una regla mnemotécnica. Asocias algo con otra cosa y eso te facilita recordar lo aprendido. Y si este proceso satisface, si aumenta mi interés, tiene que haber un aumento. Entonces, sigo adelante. Es un proceso circular. Aprender lleva a comprender. Comprender es la motivación para seguir aprendiendo. Voy a terapia ocupacional una vez por semana, lo cual me ayuda muchísimo.
Sobre todo la terapia con espejos, donde acostumbras a tu cerebro a ver las cosas al revés. ¿Los mezclamos? 3 colores aquí delante. Amarillo en este color albaricoque y verde en el último. Los demás no importan. Tu trabajo es clasificarlos. Y luego hago cosas diferentes. Hago lo que me dice la terapeuta, qué agarrar y qué clasificar. Lo hago prácticamente con la mano derecha, indicándole a mi cerebro que es la izquierda. Yo controlo, sí. 9, 20, sí. De acuerdo, entonces, hagamos otros 10. Muy bien. Estuvo genial. Los seres humanos somos muy visuales. La vista es dominante y creemos lo que vemos. La idea es estimular el cerebro para que lo crea. La mano afectada está realizando una tarea, puede hacerlo porque la otra no está afectada, y el cerebro es en cierto modo engañado. Se supone que los músculos reaprenden, es decir, el cerebro se reentrena. Ella aún puede progresar. Tiene un buen pronóstico porque tiene fuerza de voluntad, está motivada y quiere cambiar las cosas. Y eso es el requisito básico para aprender algo nuevo después de un derrame, la motivación. Ahora sabemos que el cerebro es plástico, lo que significa que constantemente pueden formarse nuevas conexiones entre las células nerviosas llamadas sinapsis. Eso es precisamente lo que intentamos fomentar en la rehabilitación. Entrenar áreas específicas para que se formen nuevas conexiones, con la esperanza de reducir o eliminar las limitaciones. Pero las células nerviosas muertas no se pueden reemplazar. Sí, hola. Hola, señora Adam. Me alegra verla. En un proyecto de investigación desarrollamos tareas en las que los pacientes debían memorizar la posición de objetos sobre una mesa. La realidad virtual ofrece muchas posibilidades. Si es necesario, podemos observar con precisión cómo gira la cabeza el paciente y cuánto tiempo mira un objeto. Con esta información podemos decidir qué tareas entrenarán mejor esta función. No quiero asustarla, voy a subir el volumen. ¿Ya ve algo? Sí, bien, ¿puede describirlo? Una habitación. Una habitación, bien. Ahora mire los objetos durante unos segundos y memorice su posición sobre la mesa. A través de las gafas de realidad virtual vi varios objetos sobre una mesa, cada uno en una posición específica. Luego desaparecieron y tuve que volver a colocarlos en su sitio, lo cual no fue nada fácil, sobre todo porque todo estaba al revés. Esto me permitió entrenar bien el brazo y hoy se nota. Puedo moverlo de nuevo, lo cual es fantástico. Estoy increíblemente feliz de poder moverlo así otra vez. Cuando hablamos de memoria, solemos referirnos a la capacidad de recordar algo específico. Sin embargo, no existe un solo tipo de memoria. Los científicos distinguen entre memoria explícita e implícita. La memoria explícita, también llamada memoria del conocimiento, almacena la información que aprendemos y experimentamos. Esto incluye datos como que París es la capital de Francia, pero también experiencias personales, como el nacimiento de un hijo o un accidente ocurrido hace 2 años. La memoria implícita, por otro lado, almacena experiencias y habilidades a las que se puede acceder de forma inconsciente. Esto incluye hábitos o habilidades motoras, como montar en bicicleta. Una vez aprendido, podemos hacerlo años después sin haber practicado. Gracias al conocimiento implícito y su recuperación automática, ahorramos mucho esfuerzo y tiempo. De esta forma, el cerebro puede concentrarse en cosas más importantes.
La calidad de la memoria de una persona está determinada en un 50% por factores genéticos y en un 50% por el entorno. El entorno se refiere a factores sociodemográficos, incluida la educación. Todos nacemos con una predisposición genética, pero no olvidemos que solo representa el 50%. El entorno es igual de importante y existe un amplio margen de mejora o incluso de deterioro debido a factores ambientales. Interpreto a Barbara Bruckner en Mephisto. Es la esposa de Mephisto. Es una novela de Klaus Mann. Sí, en la obra es el único personaje que comprende y por lo tanto frena el nacionalsocialismo o estas ideologías fascistas porque siempre dice, no podemos simplemente ignorar a la gente y decir, todo eso son tonterías, todo es una locura, sino ¿de dónde viene? ¿Qué es? Por ejemplo, me resulta extremadamente difícil aprender un texto sin contexto y aplicarlo inmediatamente en un ensayo, porque necesito que primero mi cuerpo se conecte con el texto. Primero necesito saber qué estoy haciendo, cuándo, dónde y cómo, y qué estoy diciendo. Y entonces fluye. Se crea una dinámica, porque mi cuerpo lo ha memorizado y ha conectado los elementos. Wenn Deutschland wirklich so werden sollte, wie du und deine Freunde es sich wünschen, dann will ich lieber nichts mehr mit diesem Land zu tun haben. Dann reise ich ab. Un actor de teatro puede memorizar papeles y diálogos según el lugar. Al fin y al cabo, lo que sucede, cuándo y dónde, ocurre dentro de espacios y tiempos específicos. Y cuando recordamos algo, sabemos dónde ocurrió. Es decir, cuando recordamos un lugar, también recordamos el recuerdo asociado a ese lugar. Und dieser verdammte Liberalismus, was wird dem? Und mit dem verdammten Liberalismus wird abgerechnet. Manchmal tendiere ich auch A veces no me aprendo bien el texto. Entonces siento una ligera descarga de adrenalina, lo cual no está nada mal en el escenario, ya que me da una libertad completamente diferente. La creatividad es una característica especial del cerebro humano. Necesita cierto grado de ambigüedad. A veces es bueno no recordar todo con precisión, porque así puedo ser creativo. Puedo llenar esos supuestos vacíos con algo inesperado. Eso es creatividad. Si todo se almacena permanentemente, entonces es esencialmente una computadora de enorme capacidad. Pero es estúpido y no deja espacio para la creatividad. Por lo tanto, el olvido es un componente enormemente importante para un buen aprendizaje. Existen mecanismos moleculares específicos que contribuyen a nuestro olvido activo. Tengo una enfermedad muscular progresiva, lo que significa que va avanzando. Con el tiempo, mis músculos esqueléticos se han ido deteriorando, así que desde los 30 años uso silla de ruedas de forma permanente. Además de todo lo que he tenido que superar, incluyendo periodos de depresión a causa de la enfermedad, este deporte mental siempre me ha dado fuerzas. Me ha demostrado que soy muy bueno en esto y que puedo lograr algo. Una posibilidad es visualizar la información espacialmente al almacenarla, no como información espacial en sí misma. Y muchos expertos en memoria, capaces de memorizar largas columnas de números, utilizan precisamente un método denominado método de los Loci. Mi nombre es Christian Deller, director científico del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas. Me interesan los fundamentos neurobiológicos de la memoria y los procesos cognitivos superiores. También soy vicepresidente de la Sociedad Max Planck. Visualizan los distintos números en diferentes ubicaciones y navegan mentalmente por esos espacios para relacionar los números individuales entre sí. Es un buen ejemplo de cómo la navegación espacial y la visualización del espacio ayudan a almacenar
y recordar información no espacial de manera eficiente. Esta secuencia es como una coreografía, con imágenes almacenadas en cada estación. Por ejemplo, tengo citas que recordar. Primero, la del dentista. Lo imagino esperándome en esta exposición con el taladro en la mano. Y a continuación, una cita en correos porque tengo que dejar algo allí. Entonces hay un buzón grande integrado en esta campana. En la repisa podría ser para reparaciones de coches. Me imagino mi coche encogido ahí arriba y finalmente me imagino comprando regalos de cumpleaños, muchos en este altar. Esa sería mi historia. La repetiría y quedaría grabada en mi mente. Porque si mi dentista me estuviera esperando en la catedral con el taladro, no tendría que esforzarme en recordarlo. Simplemente no lo olvidaría. Mientras nos desplazamos, rara vez pensamos en los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro. Contamos con un sistema de navegación interno que nos guía de un punto A a un punto B. Este sistema es posible gracias a las células del lugar, que representan espacios muy específicos dentro de un entorno determinado. Por ejemplo, la célula A se activa en la ventana, la célula B en la puerta. Existen decenas de miles de estas neuronas que en conjunto mapean el espacio. Un segundo tipo de célula, las células de cuadrícula, codifican la estructura del entorno. Las diferentes células de cuadrícula generan patrones hexagonales distintos, a veces superpuestos. Mediante un gran número de estas células nerviosas, el cerebro puede medir distancias y determinar su orientación espacial. Esto nos permite orientarnos incluso en espacios desconocidos, como un supermercado o un aeropuerto. Una vez almacenada la información espacial, podemos generalizarla rápida y de forma flexible, incluso encontrando productos específicos en un supermercado de una ciudad desconocida. Partimos de la base de que este sistema de navegación interno del cerebro no solo es relevante para ir de un punto A a un punto B o para representar diferentes espacios, sino también para almacenar información no espacial. Creemos que el desarrollo exitoso de estos mapas cognitivos es importante para un buen rendimiento de la memoria. Suelo estudiar bien por la tarde o por la mañana. Empiezo con un café, porque sin él no puedo pensar con claridad, y a veces también desayuno. Luego suelo tomar el texto, intento recordarlo y me pongo a divagar. Así me preparo. A veces también hago un poco de ejercicio o salgo a caminar para activarme un poco. Intereses diversos, no solo estudiar sin parar, sino música, arte, todo eso mantiene nuestras células nerviosas activas. Sin una ingesta constante de estímulos significativos, las redes neuronales cruciales para la formación de la memoria permanecen activas y se alimentan constantemente. Actividad física. No puedo enfatizar este factor lo suficiente. Es extremadamente importante moverse. Lo ideal es de forma aeróbica, un agradable paseo por el bosque. Todo suena trivial, pero es muy importante para mantener una buena memoria. ¿Por qué? Porque las células nerviosas en nuestro hipocampo, esa región cerebral clave para la memoria, permanecen activas. Antes de que comiencen los campeonatos, empiezo a practicar con bastante antelación. Me siento en casa e intento hacer algo cada día.
Existen muchos factores que afectan negativamente la memoria. El consumo excesivo de alcohol, la falta de sueño, el estrés, la depresión y la disminución de la capacidad de atención. Todos estos factores están interconectados. Cuando memorizo números, el móvil está apagado y en un rincón. Tampoco contesto el teléfono durante 3 horas mientras entreno. Sí, diría que soy muy olvidadizo. Simplemente porque suelo estar distraído, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Y eso también suele pasarles a las demás personas. Siempre me sorprende ver a alguien en la estación mirando el billete 7 veces. Entonces les digo que imaginen los 7 enanitos en el andén, saludándoles desde allí. Y ya no tienen que volver a mirar. El hecho de que vivamos en una época donde todo está disponible, donde no necesariamente tengo que recordar nada, porque puedo guardarlo instantáneamente en el móvil, o incluso preguntarle a ChatGPT o a la IA, y todo está ahí de inmediato. Esta disponibilidad constante de opciones de almacenamiento la considero personalmente problemática. ¿Cómo afecta esto a nuestro cerebro? Nuestro cerebro necesita práctica. Necesita practicar viendo cosas, almacenándolas y recuperándolas. Todo este mecanismo debe mantenerse en funcionamiento. Lo que me abrumaba era el bullicio de la gente a mi alrededor mientras caminaba por los pasillos. La enorme cantidad de productos hacía imposible ordenar nada. Hoy en día ya se ha vuelto un poco más normal. Aún así sigo llevando una lista conmigo porque a veces recordar las cosas depende del día. La variedad ya no es tan abrumadora, así que puedo volver a ordenar. Ir de compras vuelve a ser divertido. Es genial que podamos sentarnos juntas de nuevo. Hace apenas un año era completamente impensable. Y creo que fue la primera vez que nuestra madre lo hizo sola. Lo primero que volviste a hacer fue preparar quark. Sí, pelaste patatas. Después de 1 año y medio estás recuperando muchas habilidades. No de la noche a la mañana, claro, pero estás recuperando, ¿verdad? Sí, creo que la diferencia con respecto a antes es positiva. Saber que una crisis como esta también ofrece la oportunidad de seguir desarrollándose es algo positivo. Sí. Trato realmente de no dar nada por sentado. Y las cosas que puedo volver a hacer, hay que celebrarlas. Dices, wow, es genial que vuelva a funcionar. Bien. El sistema de recompensas juega un papel fundamental en lo que aprendemos y en cómo retenemos la información. Una recompensa puede ser una palabra amable de una madre a su hijo. Para un actor, un aplauso puede ser una recompensa. Pero las recompensas también pueden darse a un nivel superior. Cuando tengo una nueva idea, eso en sí mismo puede ser gratificante. Y lo es. Porque en ese momento he comprendido algo que nadie más ha entendido. Entonces me siento realmente especial. En el campeonato alemán, y de hecho en todos los demás campeonatos, siempre hay un decatlón, 10 disciplinas en las que tengo que participar si quiero estar entre los mejores. Estas incluyen memorizar palabras, nombres y rostros, números, cartas y fechas históricas. Las fechas históricas son mi disciplina favorita. Mantuvo el récord mundial durante 10 años. Te dan una lista de fechas y un evento inventado, puede ser cualquier cosa, así que nadie que sea bueno en historia tiene ventaja. En este campeonato memoricé 108 fechas históricas en 5 minutos. Cuando termino el campeonato, suelo alegrarme de que haya terminado porque es realmente agotador. Es como un deporte de verdad. Si corriera una maratón, probablemente terminaría completamente exhausto, pero feliz de haberlo logrado. Sí, estoy emocionada, pero no es una emoción nerviosa, sino más bien una alegría desbordante.
No es espero que todo salga bien o espero que nos reciban bien, sino más bien, sí, genial, ¿qué tal será el día? Kleine Alte! Frigide! Ohne jegliche Begabung! Wenn der Applaus kommt, fällt Cuando empiezan los aplausos, todo lo demás desaparece. Algo dentro de mí se disuelve y es una sensación maravillosa. A menudo hay ovaciones de pie, la gente llora, ríe y de todo. Si eso le provoca eso a alguien que lo ve esa noche, entonces sí lo has logrado todo. geschafft. So. No todos nacemos con una memoria igual de buena, pero no estamos a merced de nuestros genes. Podemos mejorar nuestra memoria, incluso después de una enfermedad grave como un derrame cerebral. Espero poder volver a trabajar algún día y retomar mi vida cotidiana con normalidad, como antes. Entonces seré feliz. El entrenamiento específico, la abundancia de estímulos significativos y equilibrados a nuestro alrededor, el ejercicio, la música y un sueño suficiente son algunas de las maneras en que activamos las células nerviosas de nuestro cerebro. Campeón alemán de memoria de nuevo en 2025. Johannes Mallow. Gracias, gracias. Te daré los demás trofeos más tarde. ¿Ah, sí? Exacto. Qué bien. Este fue mi campeonato número 55 y probablemente he participado en unos 45. Me traje a casa un trofeo en muchos de ellos. Si todo salió bien y tuve un buen desempeño, estoy contento. Y ahora también estoy feliz de haber ganado y recibido el trofeo. El aprendizaje continuo es el motor de nuestra memoria. Si nos mantenemos activos, podemos seguir siendo productivos hasta la vejez. Aprender conduce al crecimiento personal. Con una buena memoria, ampliamos nuestra comprensión del mundo. Nos interesa lo nuevo. Esta novedad nos lleva a replantearnos aquello en lo que hemos creído durante mucho tiempo. Se produce un proceso de aprendizaje continuo, una comprensión constante que a su vez nos impulsa a seguir aprendiendo, pues plantea nuevas preguntas. No tiene fin, no tiene fin. Nuestro aprendizaje termina cuando lo hace nuestra vida.